Pues buenas tardes a todos. La clase de hoy es la de riesgo trombótico en pediatría, que bueno, es un tema quizá menos conocido de los de la neonatología pediátrica, por supuesto dentro de la oncología pediátrica, pero es un tema muy importante. La trombosis, bueno, vamos a dividirlo realmente esta clase en dos. Esta clase como tal de riesgo trombótico y la semana que viene veremos otra clase de tratamientos anticoagulantes, más centrada en la práctica del tratamiento de la trombosis. Esto sería pues una clase más centrada en valorar el riesgo trombótico y predecir la trombosis si es que esto es posible, ¿no? Entonces, bueno, el inicio de la clase va a hacer una breve introducción de algunos conceptos un poco más novedosos, que son la inmunotrombosis bueno, la trombosis asociada al cáncer, que, como digo, en pediatría es un tema menos desarrollado que en la oncología de adultos, que, bueno, la trombosis y cáncer sí que llevan estudiándose en los últimos 10 años, 10 15 años de manera muy intensa. Un fundamento fisiopatológico de la trombosis y del sistema de hemostasia y, bueno, la importancia de saber en qué medio nos movemos, ¿no? Pues la hemostasia en el contexto de la pediatría, del desarrollo pediátrico. Hablaremos de trombofilia, hablaremos de factores de riesgo generales, no solamente de trombofilia, adquiridos también. Hablaremos si es que existen biomarcadores o modelos predictivos o si podemos predecir qué pacientes tienen particular riesgo trombótico y sobre todo en nuestro medio fundamentalmente. Y luego, como digo, unas breves pinceladas de tratamiento, no vamos a tener unas pinceladas, no vamos a entrar en gran detalle porque va a haber una clase exclusiva para esto, la de la semana que viene. Y bueno, la prevención. Entonces, si buscamos publicaciones en PubMed de trombosis en cáncer pediátrico, pues veis aquí que hay muchísimas, ¿no? Desde las bases fisiopatológicas a esos modelos predictivos que comentábamos, incluso a factores de riesgo, ¿no? Y opciones terapéuticas. La base de la trombosis se encuentra fundamentalmente en alteraciones bioquímicas y biomecánicas. Pero tenemos que pensar que en nuestro medio, que es la oncología, también el microambiente va a ser un factor muy importante. Puede determinar que esos factores que regulan la coagulación de manera normal, pues marquen esa diferencia en esa balanza hacia la trombosis en lugar de a la no trombosis, ¿no? Y aunque la hemostasia y la trombosis he estudiado en las últimas décadas, pues mucho, gran parte del esfuerzo ha ido dirigido a esas bases, como digo, bioquímicas y mecánicas de la coagulación, ¿no? No tanto al impacto que tienen las células sanguíneas y otro tipo de células en esa trombosis. Es un modelo extremadamente complejo porque en la trombosis no solo intervienen esos factores bioquímicos y mecánicos, intervienen, como digo, células sanguíneas por un lado, células no sanguíneas pero que son fundamentales en el proceso de la hemostasia, como pueden ser las células endoteliales, ¿vale? Son las iniciadoras del proceso de la coagulación. Intervienen factores mecánicos como son los modelos de fluidos relacionados con el flujo sanguíneo, ¿no? Todo eso pues forma un equilibrio y un equilibrio muy delicado en el cual cualquier pequeña diferencia pues puede decantar la balanza hacia la trombosis en lugar de a la no trombosis, ¿no? A la homeostasis. Un concepto más o menos novedoso en los últimos años es el de inmunotrombosis, ¿no? La relación del sistema inmune y la inflamación con la presencia de trombosis, tanto como causa iniciadora como consecuencia de la misma, ¿no? Aquí hay que desatar un contexto que es el de la netosis. No sé si conocéis, NET, que son las siglas de las palabras en inglés, trampas extracelulares de neutrófilos. Bueno, pues es un mecanismo de defensa inmune en el cual el neutrófilo expulsa parte de su material genético para formar una especie de red extracelular en el cual capta patógenos, ¿no? Pues esas netosis, en el contexto de inflamación, se ha especulado que pueden tener mucha relación con la clínica microvascular trombótica que pueden prestar pacientes inflamados. El proceso sería pues ese, ¿no? El neutrófilo produce esas trampas extracelulares, atrapa patógenos, pero también atrapa células sanguíneas. Ese atrapamiento de células sanguíneas en la microcirculación, en los microvasos, pues va a dar lugar a la formación de trombos, inicialmente más pequeños, pero que pueden progresar a una trombosis franca, ¿no? Entonces, es un concepto simplemente para que veáis que se sigue avanzando en las bases fisiopatológicas de la trombosis y también para que veáis que tiene mucha relación la trombosis con un paciente ingresado, inflamado, complejo y enfermo, en resumen, ¿no? Paciente complicado, podríamos decir. Vale, pues la trombosis, tanto la asociada a cáncer como la que no, tiene un origen multifactorial. Esto ya lo estamos viendo, ¿no? Pues hay muchos factores relacionados con la hemostasia, muchos factores pueden estar relacionados con la aparición de la trombosis. Siempre va a hacer falta la exposición de factor tisular, ya sabéis que la cascada de la coagulación in vivo, no in vitro, se va a iniciar siempre, prácticamente siempre, a través de la vía extrínseca por la activación del factor tisular del factor 7, es decir, la exposición subendotelial, el daño endotelial que permite la exposición del factor tisular y la activación de la coagulación. Entonces, ese daño tisular
Puede ocurrir por muchos motivos, pero claro, en oncología pues hay más todavía, ¿no? Fundamentales los catéteres, lo vamos a ver. Catéter que puede producir un daño endotelial por un roce mecánico y que puede dar lugar a la activación de la coagulación. Fundamental también la propia enfermedad de base. Los tumores, por ejemplo, sólidos que tienen angiogénesis, que esos vasos tienen más tendencia a la trombosis. Las neoplasias hematológicas que aumentan producen un daño endotelial intrínseco a la enfermedad. Las quimioterapias, por supuesto, que producen daño endotelial. Todo eso puede favorecer la activación, ser el proceso iniciador de la trombosis, ¿no? Pero luego van a influir, por supuesto, muchos otros factores de los clásicos que conocemos y otros en que esa primera respuesta pues, se amplifique de lugar a una trombosis clínicamente significativa. Y decir también que la trombosis, pues en pediatría, nos está cambiando mucho la perspectiva. La trombosis pediátrica nada tiene que ver, sobre todo la de los niños más pequeños, hasta el año de vida, con la trombosis del adulto, ¿no? La trombosis del adulto clásica, trombosis venosa profunda de miembros inferiores, asociada a los factores de riesgo clásicos de obesidad, tabaco, inmovilización, o el tromboembolismo pulmonar, son muy distintos de la trombosis que clásicamente se presentaba en pediatría. De por sí era un fenómeno raro, es un fenómeno raro, es un fenómeno extremadamente raro en niños sanos, ¿vale? De 0,07 casos 100.000 habitantes año, más o menos. Un poco más de incidencia en pacientes más complejos, ingresados, inflamados, pacientes oncológicos. Es decir, es una patología que en pediatría es del niño enfermo, no del niño sano. Y que su incidencia ha aumentado bastante en la última década. Probablemente por una mejora en los métodos diagnósticos de la propia trombosis, por una búsqueda más activa y porque los pacientes que presentan esas trombosis, pues que van a ser fundamentalmente pacientes oncológicos e ingresados con dispositivos intravasculares, pues ahora hay más o viven más tiempo, ¿no? Y como digo, es una enfermedad multifactorial en la cual vamos a tener factores de riesgo adquiridos, muchos, que podrán ser estables a lo largo del tiempo, podrán ser intermitentes, y factores de riesgo heredados, que aquí entra fundamentalmente la trombofilia hereditaria, entendida como la trombofilia de laboratorio, por un lado, ¿no? Ya lo veremos después, la presencia de algún factor de riesgo trombótico, dentro de los que podemos ver en el laboratorio, o la existencia de un antecedente familiar, una historia familiar, una relación familiar de episodios trombóticos. Todo eso al final se configura en lo que ya conocéis de la triada de Virchow, ¿no? Pues estasis vascular, daño endotelial, que hemos hablado ya, y la hipercoagulabilidad entendida como los factores de riesgo que van a dar lugar a la trombosis, ¿no? Y digo que la perspectiva está cambiando en pediatría porque ha cambiado el cómo es la trombosis en pediatría. Lo clásico, hasta hace unos cuantos años, era pues, una trombosis, sobre todo, como digo, los niños prepúberes, pues más frecuentemente del sistema nervioso central, de los senos venosos cerebrales, asociado a veces a infecciones, pues, por ejemplo, mastoiditis, y que sin embargo en los últimos años está cambiando a una, vamos, clarísimamente mayor incidencia relacionada con catéteres venosos centrales de todo tipo, ¿no? Probablemente porque, como digo, se utilizan más estos dispositivos intravasculares, sobre todo en paciente oncológico, de ahí la importancia de esta clase. Y bueno, esas características propias de la trombosis pediátrica pues lo van a hacer que su tratamiento y su prevención sean bastante complejos y que no podamos extrapolar ideas de la trombosis del adulto a la trombosis pediátrica, sobre todo, como insisto, en los niños prepúberes. Otra cosa distinta son los adolescentes, en los cuales la trombosis pues, tendrá unos factores de riesgo y una presentación clínica más parecida a la del adulto. Entonces, la trombosis va a ser en esencia un desbalance de mecanismos procoagulantes y anticoagulantes naturales, ¿no? Nosotros, de forma normal, los seres humanos, tenemos una serie de factores de la coagulación circulantes en sangre, algunos de los cuales circulan de manera activada. Tenemos proteínas anticoagulantes que mantienen, podríamos decir, a raya esa coagulación, pero es un sistema que cuando no hay un daño epitelial, es un sistema que no se decanta hacia la coagulación, se mantienen estables, se mantienen en equilibrio. El daño endotelial será el factor iniciador de la coagulación, como hemos dicho antes, por exposición del factor tisular. Y si esta hemostasia no está correctamente balanceada, ¿no? en sus factores procoagulantes y anticoagulantes, pues podremos tener un episodio trombótico, que puede ser arterial, ¿no? Los ictus isquémicos cerebrales, los infartos agudos de miocardio, que no es el objetivo de esta clase, pero no es de la trombosis de la que estábamos hablando, o puede ser venosa, que es realmente esa trombosis a la que os vais a enfrentar más habitualmente, pues, asociada a catéteres venosos. Y podríamos verlo de nuevo pues, de esta manera, ¿no? Por un lado, esa explicación clásica de la triada de Virchow y por otro lado, ese equilibrio entre los factores de riesgo o factores protectores heredados o adquiridos, ¿no? Lo más importante de aquí es que en pediatría el 95% de los casos de trombosis van a ser casos provocados, van a tener una causa detrás. Es extremadamente raro encontrar una trombosis pediátrica sin una causa aparente, ¿vale? Distinto de los adultos, de los cuales es, no diré frecuente, pero relativamente frecuente, tener un episodio trombótico en el cual no encontramos la causa.
¿Vale? Esto es importante que os quedéis con esta idea y lo veréis después por qué. Cuando hablamos de factores de riesgo heredados adquiridos, y hablamos de los adquiridos, pues insisto, el catéter venoso central es el fundamental, sin ninguna duda. ¿Vale? Dentro de estos hay localizaciones o hay tipos de catéter, por ejemplo el PIC, ¿no? Que tienen más riesgo trombótico que otros, pero en general todos los dispositivos intravasculares van a tener riesgo trombótico. También lo tienen las vías periféricas, lo que pasa que estas, evidentemente, si se trombosan, pues será una tromboflebitis superficial, con lo cual estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Pero todas las vías centrales pues tienen ese riesgo trombótico añadido. Al final tenemos un cuerpo extraño intravascular que puede dañar el endotelio y puede favorecer la trombosis. Por supuesto, las infecciones, algunas más que otras, pero en general las infecciones y un estado proinflamatorio aumentan el riesgo trombótico, las intervenciones quirúrgicas, la inmovilización y ya pues en pacientes adolescentes la anticoncepción hormonal. Bien, por supuesto, la malignidad, los cánceres como trasfondo inflamatorio, ¿no? Y luego tenemos factores de riesgo heredados, lo que hemos conocido clásicamente como trombofilia hereditaria, ¿no? Pues que son los déficits de algunas proteínas anticoagulantes naturales, el déficit de antitromina 3, el déficit de proteína C y proteína S, y mutaciones genéticas en el factor 5 de Leiden, por un lado, y la mutación 2210A del gen de la protrombina. Estos son los que están reconocidos de manera global como factores de riesgo trombótico. Hay otros que se han intentado introducir en el panel de trombofilia clásica y que veremos después que bueno, son controvertidos, ¿no? Y que realmente no se recomienda hoy por hoy hacer nada más que estos cinco. Por aclararlo, todos ellos son por alteraciones genéticas hereditarias. ¿Vale? Lo único que cambia, lo digo porque pensáis mutación del factor 5 de Leiden y gen de la protromina, déficit de tal. Todos son factores de riesgo genéticos y hereditarios. Lo que pasa es que la forma de testarlos es distinta. El 5-Leiden y la protrombina se testan de manera genética, por una PCR, para ver si está presente la mutación concreta, mientras que la antitromina, la proteína C y la proteína S en general se hace una determinación de la cantidad de estos anticoagulantes, la determinación plasmática, ¿vale? Esto es importante porque cuando hacemos un estudio de trombofilia del momento agudo de una trombosis, el estudio genético, por supuesto, siempre va a ser válido, pero el estudio plasmático puede no serlo, lo veremos después. Pero eso no quiere decir que no sean alteraciones genéticas hereditarias, solo una diferencia en la forma de analizarlo. Y si hablamos de pediatría, además, tenemos que tener en cuenta, decíamos al principio, bueno, pues que son niños y que la hemostasia no es un sistema estático que está presente desde el nacimiento y que será exactamente igual a lo largo de la vida adulta. No, es un sistema que tiene que madurar a lo largo de la vida y el crecimiento del niño. ¿No? Entonces, por lo tanto, es dinámico y eso nos va a afectar sobre todo a la manera de analizarlo, pero también va a explicar en cierta medida pues, la presentación de la trombosis en pediatría, que es muy rara, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que la mayoría de los factores de la coagulación, desde el nacimiento, van a tener una concentración, la mayoría, no todos, una concentración más baja de la que tendrán en la vida adulta, ¿vale? Eso no quiere decir que tengan mayor riesgo de sangrado, porque las proteínas anticoagulantes también probablemente se reconfiguran para mantener la hemostasia balanceada, sin mayor riesgo de sangrado ni de trombosis. Pero las pruebas de coagulación que utilizamos de manera estándar en el laboratorio, tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de protromina, solo nos van a representar una parte de la hemostasia y por tanto pueden estar más alargados de lo que se consideraría normal para un adulto. Esto no quiere decir que estén alargados ni que haya riesgo hemorrágico. Quiere decir que tenemos que tener unos rangos de normalidad para cada momento vital del niño, ¿vale? Lo veremos después. Entonces esto pues, puede hacer difícil interpretar un valor límite. Esto es como recomendación en vuestros centros, porque a veces en los centros que no son exclusivamente pediátricos hay unos rangos de normalidad en los estudios de coagulación únicos o como mucho uno o dos rangos para pediatría, pero esto habría que hacerlo casi incluso inicialmente por mes de vida. Si veis un valor alargado, plantearos si no va a ser por esos rangos de normalidad, ¿vale? Entonces lo veis aquí, ¿no? Pues veis que en esta tabla de aquí, que es una referencia de muchas que puede haber, veis en cada fila un parámetro y en cada columna pues un momento distinto de la vida del niño, desde el día 1 del nacimiento, día 3 el primer mes al primer año, año 1, año 5 de los 6 a los 10 años y del 11 a 16 años. Y veis que el tiempo de cefalina va cambiando, ¿no? Primero se alarga, luego se acorta, luego se vuelve a alargar, que el tiempo de protromina también va variando y por supuesto los factores de la coagulación, que son los que configuran esos tiempos, también van variando a lo largo de la vida del individuo. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues esta hemostasia tan dinámica en el niño nos va a explicar también, en cierta medida, cómo se distribuye, ¿no? La trombosis en pediatría. Pues tenemos dos picos de incidencia.
Tenemos un pico de incidencia en menores de un año en neonatos y tenemos otro pico de incidencia en la adolescencia, con un valle entre medias. Los adolescentes serán más parecidos a la trombosis del adulto, lo decíamos antes. Son típicamente pues, factores de riesgo, como puede ser fumar, como puede ser la movilización prolongada, la obesidad, la anticoncepción hormonal. Mientras que los niños menores de un año van a ser en general niños enfermos ingresados con catéteres venosos centrales, niños ingresados en UCI pediátrica, pacientes oncológicos, ¿vale? Son dos cohortes completamente distintas. Bueno, pues, como existía también al principio, es una enfermedad de niños enfermos. La incidencia, eso está mal, es 0,07 por 100.000 habitantes año, ¿no? La incidencia en niños en general, mientras que los niños ingresados en UCI neonatal o en neonatos, pues hablamos de 24 casos por 10.000 ingresos, eso sí. Y si ya pasamos de la trombofilia en general a trombofilia o trombosis y cáncer, pues tenemos que saber que no todos los cánceres confieren el mismo riesgo trombótico, ¿no? Veis en esta tabla, en la primera fila, la leucemia aguda linfoblástica, y como cáncer más frecuente en edad infantil. Y en segunda línea, pues los sarcomas, por ejemplo, ¿no? Y veis que la incidencia es distinta, es mucho mayor en la leucemia aguda linfoblástica, mucho más trombogénica que en los sarcomas. Los tumores sólidos también aportan riesgo trombótico, pero la leucemia aguda linfoblástica aporta mucho más. ¿Vale? A esa enfermedad de base, bueno, hay que decir también que no toda la trombosis que se presente van a ser sintomáticas, ¿vale? Veis aquí, de hecho, que de la mayoría de las trombosis que se presentan van a ser asintomáticas. Es una cifra que llama un poco la atención porque aquí en esta referencia hablan de que entre un 30 y un 70% de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica tendrán algún tipo de trombosis asintomática. Es una cifra extremadamente alta, que probablemente os parecerá muy alta si tenéis experiencia en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica pediátrica. Bueno, pues probablemente lo que os está diciendo esto es que hay mucha trombosis infradiagnosticada, ¿no? La minoría es sintomática, pero aún así es más trombogénica, el cáncer más trombogénico en pediatría. A la enfermedad, como digo, hay que sumarle también los tratamientos, ¿no? Otros factores de riesgo. Pues el uso de algunas quimioterapias que son especialmente trombogénicas. Muchas lo van a ser, pero especialmente, y en linfolástica cobra mucha importancia, la asparaginasa y los corticosteroides aportan mayor riesgo trombótico. Sobre ese diagnóstico de linfolástica aportamos más riesgo con el tratamiento que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, pues no hay que olvidar que tenemos accesos centrales, ¿no? Casi todos, bueno, diría que todos los niños con enfermedad linfolástica tendrán un acceso central en algún momento, con lo cual, pues, llueve sobre mojado, añadimos mayor riesgo. Decir que en el 20% de las trombosis pediátricas se va a detectar una neoplasia, va a existir un cáncer, ¿vale? Eso. En un 20% de las trombosis. Esto lo enlazamos un poco con lo que decíamos al principio. El 95% de las trombosis pediátricas son provocadas. Si tenemos una trombosis no provocada en pediatría, en adultos podemos pensar que sea una trombofilia que no detectamos, no es de las clásicas y no la detectamos y no darle mayor importancia, que también hay que hacer un screening de trombosis, o sea, de cáncer, perdón, en paciente adulto. Pero en niños esto cobra mucha importancia. Una trombosis sin causa aparente, tendremos que plantearnos, por lo menos, pensar en la posibilidad de que haya una neoplasia oculta, ¿no? Sobre todo aquellas que son muy abigarradas. Las neoplasias hematológicas tienen más incidencia de trombosis que los tumores sólidos, y dentro de ellas la linfolástica, que es la neoplasia maligna más común en niños y encima es de las más trombogénicas, ¿no? Es de las que mayor impacto aporta sobre la trombosis y cáncer pediátrico. Y como digo, que la mayoría de las trombosis van a ser asintomáticas, aunque hay un porcentaje importante de trombosis sintomáticas. Bueno, pues cuando nos centramos en cada caso de trombosis y cáncer y en cada momento particular, pues tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo relacionados con el paciente, ¿no? Su edad, sexo, índice de masa corporal, la tromofilia que veremos. Tenemos que tener en cuenta los factores relacionados con la propia enfermedad, el tipo de cáncer, su estadio, dónde está localizado para los tumores sólidos fundamentalmente. Y tenemos que tener en cuenta factores relacionados con la terapia. La cirugía, por supuesto, también muy importante, como digo, me insisto mucho, mucho, pero el catéter y la quimioterapia que esté recibiendo. Vale, pues en estos pacientes hemos hablado de factores relacionados con la propia leucemia. Pues la propia leucemia altera la coagulación, ¿vale? Va a aumentar algunos factores de la coagulación, va a reducir algunas proteínas hemostáticas, factores relacionados con la enfermedad, y va a haber un efecto de hipercoagulabilidad. Como decía también, hay factores relacionados con la terapia, ¿no? Pues repito, la asparaginasa y los esteroides, que son parte fundamental de la mayoría de las esquemas de inducción de la leucemia aguda linfoblástica, pues aportan mucho riesgo, ¿no? Concretamente, la asparaginasa va a disminuir algunos de los anticoagulantes naturales que tenemos presentes, sobre todo la angiotensina 3, también la proteína C y la proteína S, lo cual de manera indirecta va a aumentar el riesgo trombótico, ¿vale?
un riesgo trombótico que no se modifica por el tipo de asparaginasa utilizada, de igual que sea de ergominasa u otra. Bueno, por otro lado, la corticoterapia, ¿vale? Que también en este caso lo que hace es todo lo contrario, aumenta los factores protrombóticos. La combinación de ambos, pues, por lo tanto, será muy importante el riesgo trombótico que aporten. Esa combinación y la enfermedad tan activa y el catéter recién puesto es lo que nos explica por qué la mayoría de los casos de trombosis se van a dar lugar en la inducción y no tanto en el mantenimiento de la consolidación, que son solamente un 10% del total. La mayoría son en la inducción. Es tan importante el tema de los esteroides que la mayoría de los protocolos de inducción en linfolástica se cambió históricamente la prednisona por la dexametasona porque tiene menos riesgo trombótico, esta última. Y aquí luego ya entran otros factores de riesgo, ¿no? A lo mejor esto sí que lo habéis planteado, es muy controvertido, pero bueno, también la terapia con metotrexate, ¿no? Que en principio no es trombogénica per se, pero bueno, existen una serie de variantes que luego vamos a comentar bien, de un gen que es metilendrotetrafosfato reductasa, MTHFR, que pueden alterar el ciclo del ácido fólico y se especula que en contexto de metotrexate específicamente, que también sabéis que es un antimetabolito que actúa sobre el ciclo del ácido fólico, podría aumentar mucho la homocisteína y aumentar el riesgo vascular. Esto es muy controvertido y hoy por hoy no se considera así, pero es posible que lo hayáis visto en algún protocolo reflejado, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de la metilendrotetrafosfato reductasa. Y si nos centramos en la trombofilia lo que nos está diciendo es que tienes mayor riesgo de trombosis espontánea, trombosis desproporcionada a un estímulo, trombosis recurrente, importante esto, y trombosis en edad temprana. Es la predisposición a desarrollar trombosis. Podemos distinguir entre la trombofilia adquirida, que es, pues, por ejemplo, la embolización, es una trombofilia adquirida, y la trombofilia hereditaria, que es lo que la mayoría pensáis cuando hablamos de trombofilia. Y esto también es importante, podemos distinguir entre trombofilia clínica y trombofilia de laboratorio, ¿vale? También la mayoría pensaréis en la trombofilia como la trombofilia de laboratorio, ¿no? El tener, pues, por ejemplo, un factor 5 de Leiden heterocigoto o homocigoto, que lo es, evidentemente. Pero hay una serie de condiciones que probablemente asocien riesgo protrombótico que no conocemos aún. ¿Esto cómo lo vemos? Pues lo vemos en familias en las cuales hay agregación de eventos trombóticos, ¿vale? Padres, madres, abuelos, hermanos, hijos con episodios trombóticos recurrentes, sin estudio de trombofilia compatible con ninguna de las que están descritas, pero evidentemente hay un riesgo ahí de trombosis que no sabemos definir. Esto también por sí mismo, el antecedente familiar de trombosis recurrente en edad temprana, también aporta riesgo trombótico al paciente, ¿vale? No solamente el hallazgo de laboratorio. Y bueno, como es una serie de factores, ¿no? Pues tomofilias hereditarias, pero también adquiridas, muchos factores distintos, esas tomofilias hereditarias, pero clínicas, todo esto es un grupo heterogéneo, entonces es muy difícil establecer un modelo único de prevención de la trombosis, especialmente en trombosis pediátrica. Entonces, históricamente, ¿cómo se ha configurado el estudio de trombofilia? Bueno, pues se describió ya en el 56 la existencia de alguna agregación, enfermedad familiar de hipercoagulabilidad. En el 65 se describe el primer defecto hereditario de trombofilia, que es la deficiencia de antitromina. En el 83 se describe la deficiencia de proteína C y proteína S, sobre todo en contexto de púrpura fulminans, ¿no? Esa deficiencia casi absoluta que debuta de edad temprana de manera muy dramática, que conocéis más los pediatras por la presentación precisamente. Luego, posteriormente, se describieron los déficits parciales, que no son tan abigarrados al nacimiento, pero que sí que confieren en riesgo trombótico a lo largo de la vida y son más frecuentes. En el año 90 se describe la mutación del factor 5 de Leiden, que es la tromofilia hereditaria más frecuente en el mundo, ¿vale? Ahora hablamos un poco de eso más. Y en el 96 se describe la mutación 20210A del gen de la protrombina. Bueno, ¿y se describe la utilidad clínica de todas ellas? Bueno, sí, ya lo vais a ver después que el tiempo ha confirmado que todas ellas tienen utilidad clínica. Pero se ha intentado, bueno, pues evolucionar este modelo de trombofilia añadiendo una serie de cosas que no han cuajado, ¿vale? Ahora os contaré un poco. Entonces, en estudio de tomofilia tenemos que pensar no solamente qué hacemos, ¿vale? Que es lo que estábamos viendo, qué factores son los que analizamos, sino a quién se lo hacemos, a todo el mundo, ¿no? Se lo hacemos a todo paciente que tenga una trombosis, no se lo hacemos a todo paciente que tenga una trombosis. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos en el momento de agudo de la trombosis, lo hacemos más adelante. En el caso de un paciente oncológico, se lo hacemos a todos los pacientes oncológicos, no se lo hacemos. ¿Y por qué hacemos, no? Se resumen esas tres preguntas en el por qué. ¿Por qué hacer un estudio de trombofilia? Entonces, primero el qué. ¿Qué testamos? Bueno, pues hablando de la trombofilia hereditaria, son, y lo decía al principio, variantes genéticas que confieren riesgo trombótico. Variantes genéticas establecidas, ¿vale? Cuando hablamos de clínica tenemos que hablar de cosas que han demostrado realmente utilidad, no de parámetros de investigación, ¿vale? Que es realmente infrecuente realmente la trombofilia hereditaria.
Decíamos que esos son los que tienen la causalidad reconocida, estos cinco, pero hay otras que se han intentado relacionar, ¿no? Pues hemos comentado el metilendrofal reductasa, hemos comentado ese fundamentalmente, pero también se ha planteado pues, que la elevación muy significativa del factor 8 por encima de un 150 o 200%, o la presencia de lipoproteína elevada pueden ser factores de riesgo trombóticos, pero no han cuajado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los que hoy por hoy reconoce todo el mundo son los cinco primeros. Y hay otras trombofilas adquiridas, incluso de laboratorio, que no se os olvide, ¿no? Pues la presencia de anticuerpos antifosfolípido, un anticoagulante lúpico, una anticardiolipina, una antiproteína, confieren en riesgo trombótico y son adquiridos, no son hereditarios y son parámetros de laboratorio. Y bueno, estos estudios, ha habido una serie de propuestas, ¿no? De qué incluir en el estudio de trombofilia. Bueno, pues veis aquí, por ejemplo, una propuesta del 2008 que planteaba un estudio secuencial de un estudio de primer nivel y si no se llega a nada, un estudio de segundo nivel de disfinogenemia o factores 9 o 11 elevados. Veis aquí, por ejemplo, la hiperhemocisteinemia, ¿no? Entonces aquí una nota y aparte que me parece muy importante para evitar iatrogenia. Como digo, durante un tiempo, en los últimos, en los años 2000, principios de los 2000, 2010, se planteó el estudiar los polimorfismos de la metilendrotetrofanotorreductasa. ¿Vale? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que se conoce la existencia de una enfermedad que es distinta y extremadamente más rara, que es la homocistinuria por mutaciones en la beta-cistatonina sintetasa, que es otro enzima implicado en el ciclo del ácido fólico, en el cual cursa con una homocisteinemia muy elevada, con homocistinuria por ese motivo y con trombosis recurrentes y graves en edad temprana. Esa entidad está claramente descrita, aunque es muy infrecuente, ¿vale? Se intentó descubrir o describir otras entidades que asociaban hiperhomocisteinemia y podrían tener riesgo trombótico, ¿no? Y se describieron esas variantes en el gen de esta enzima, metilendrotetrafosfatase, que está implicada en el ciclo de ácido fólico y que son polimorfismos que hacen que esta enzima sea más termolábil, que funcione peor, y que pueda aumentar los niveles de homocisteína, ¿no? Que no pueda degradar la homocisteína correctamente. Y se intentó asociar que como la homocisteinuria clásica asociada a riesgo trombótico, pues esta homocisteinuria por otra causa también lo podría asociar. Estamos hablando de órdenes de magnitud completamente distintos, ¿no? Durante un tiempo se incluyó en los estudios de trombofilia, e incluso se trataba a los pacientes con suplementación con ácido fólico. Esto se ha demostrado que no, realmente no es así, que estas variantes podrían conferir algo de riesgo vascular, no está claro, las presentan en heterocigosis en una cantidad importante de la población, sobre todo latinoamericana y española, mediterránea, 10-30% incluso según las series, con lo cual estamos hablando de una parte importante de la población. Y sobre todo se ha descrito que el tratamiento con ácido fólico puede bajar la homocisteína, pero no reduce el riesgo vascular, con lo cual no tiene ningún sentido. Y esto ya no se incluye en los estudios de trombofilia. Para que veáis también que esto es un proceso dinámico, el que incluir, ¿no? Hay cinco cosas que claramente están, hay otras cosas que se han intentado introducir y se han retirado, y hay otras cosas que están en estudio y puede que se incluyan en el futuro del estudio de trombofilia. O sea, no todo se conoce hoy en día, no todo está escrito, pero tenemos que evaluar con mucha cautela qué incluimos y qué no. ¿Y el por qué? Bueno, pues porque la trombosis es. ¿Por qué hacemos estudio de trombofilia? Pues porque nos da más información, básicamente, ¿no? Sobre todo en el contexto de investigación, es importante hacer los estudios de trombofilia en nuestra población, ¿vale? Es un proceso muy complejo la trombofilia, la trombosis, y bueno, es un parámetro más que tenemos que evaluar en nuestra población concretamente. Entonces, estas propuestas pues, han ido evolucionando y como veis aquí, lo que se incluye hoy en día son esos cinco parámetros, ¿no? Antitrombina, proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden y mutación del 22 sintetizada del gen de la proteína. Porque son las que más peso aportan como factor de riesgo para el primer episodio o recurrencia de la trombosis. ¿Cuándo hacer el estudio de trombofilia? Bueno, pues esto es importante, también lo hemos hecho al principio y enlazando con ello. En un contexto agudo, como hay una parte del estudio de trombofilia que es un estudio plasmático, la proteína C, la proteína S y la titromina 3, puede estar alterado por la propia trombosis, ¿no? Si yo tengo una trombosis en este momento, mi factor 5 y mi gen del factor 5 más bien, y mi gen de la protrombina no van a variar, lógicamente, pero mi cantidad de proteína C, proteína S y antitrombina, no sus genes, sus cantidades, van a estar más disminuidas, porque son proteínas anticoagulantes y se habrán gastado en ese coágulo que se está formando, ¿no? O en un contexto inflamatorio, o en un contexto de debut de una enfermedad. Entonces, esa valoración en el momento agudo de la trombosis va a estar alterada, la valoración plasmática por lo menos. Además, tampoco tiene sentido porque tampoco aporta ninguna información en ese momento. Yo tengo una trombosis, tengo que anticoagular, si puedo anticoagular, independientemente del estudio de trombofilia. Será más adelante, cuando me plantee retirar la anticoagulación, a las 6 semanas, a los 3 meses, cuando sea, cuando tendrá sentido hacer el estudio de trombofilia. Ha pasado el momento agudo, ese estudio plasmático ya sí que es valorable y encima lo hago en ese momento para tomar una decisión. La decisión inicial de anticoagular la voy a tomar independientemente del estudio de trombofilia. ¿Cuál es la excepción a esto? Pues la púrpura fulminans, en el cual sí que nos impacta en el tratamiento, ¿no? Porque nos decantará por una antivitamina K o no.
y lo que digo, el consumo de los factores. Entonces, siempre estudiamos un estudio de trombofilia fuera del episodio agudo, ¿vale? ¿Podríamos hacer el estudio genético inicialmente y el plasmático más adelante? Sí, podríamos, pero tampoco nos hace falta, ¿no? No nos aporta nada, como digo, porque la actitud inicial no va a cambiar. Vale, entonces, estos son los factores, como digo, relacionados con la trombosis, ¿no? De la paciente, de la enfermedad, de la terapia. Y todo esto nos sirve para predecir, de alguna manera, el riesgo de trombosis en un paciente con cáncer. Bueno, dice que primero que en cuanto a biomarcadores se ha intentado, pero no se ha llegado, ¿vale? La incidencia, por un lado, probablemente por baja incidencia de casos. La incidencia de trombosis pediátrica en cáncer, aunque es una enfermedad que va en auge, sigue siendo muy rara y mucho menos que en población adulta, ¿vale? Entonces, hoy por hoy no se ha identificado ningún biomarcador que nos permita indicar tromoprofilaxis primaria, pero sí se ha intentado realizar una serie de modelos predictivos, ¿no? Basados en otros parámetros clínicos o de laboratorio. Entonces, por ejemplo, en esta publicación propusieron un modelo predictivo basado en 400, un estudio de 400 niños con cuatro variables predictivas, ¿vale? Que eran el tipo de esteroide utilizado, prednisona frente a dexametasona, ya lo hemos comentado, prednisona junto con asparaginasa, presencia de catéter y presencia de trombofilia hereditaria. ¿Vale? Y este modelo predictivo tenía una sensibilidad del 60% y una especificidad del 96%, bastante buenas. Entonces, para predecir la trombosis y por tanto identificar al paciente susceptible de tromboprofilaxis primaria. ¿Cuál es su limitación? Bueno, pues que ellos mismos lo dicen, que esto no es generalizar a otras poblaciones. Como estamos hablando, vuelvo al principio, de un sistema extremadamente complejo con muchos factores implicados, tenemos que estudiarlo en nuestra población para saber si realmente es trasladable a nuestra población o no. Entonces, es lo que vino a hacer este estudio, ¿no? Este estudio en el contexto del LALSEO-PTEMA 2013 en población española, tratada con la LALSEO-PTEMA, intentó ver qué era lo que estaba ocurriendo con la enfermedad trombólica venosa en nuestros pacientes y identificar factores de riesgo que pudieran hacer susceptibles a algunos niños de recibir tromboprofilaxis primaria, ¿no? O sea, hay varios factores de riesgo conocidos, como hemos hablado, los esteroides, la asparaginasa, también el subtipo de linfolástica T, específicamente, la masa actínica, pero la trombofilia hereditaria específicamente, sobre todo, pues era bastante controvertido en aquel momento. Y lo que estaba claro es que la profilaxis universal con heparina no estaba indicada, ¿vale? Había centros que podían indicarlo, pero en principio no era algo global, o por lo menos era algo controvertido. Entonces o sea, se realizó este estudio retrospectivo en pacientes con leucemia aguda linfolástica, ¿vale? Incluidos en el protocolo del SEOP-PETEMA 2013, para valorar la incidencia de enfermedad tromboembólica, el tratamiento anticoagulante que habían recibido, factores de riesgo, el uso o no de tromboprofilaxis primaria con heparina en la trombofilia hereditaria. Y en general se recomendaba el uso de heparina profiláctica concomitante y después de la administración de asparaginasa en pacientes que además tuvieran un marcador de trombofilia. ¿Vale? Se administraba desde el día de antes de la asparaginasa hasta 2 semanas después. Y si había un episodio de trombosis posterior, pues se recomendaba la tromboprofilaxis durante una asparaginasa en general, al margen de la trombofilia hereditaria. Entonces se describió una incidencia de enfermedad trombólica del 8,7%, que bueno, esto a mí particularmente es algo que me llama la atención porque estamos hablando de que casi un 9% de los pacientes con infección aguda linfolástica se trombosan y quizá es algo subjetivo, pero no tengo esa percepción. Probablemente, por lo que mencionamos al principio, porque estén infradiagnosticadas las trombosis, ¿vale? La mayoría durante la inducción, la mayoría asociadas a catéter, esto ya lo hemos hablado, y el análisis univariante mostraba varios factores de riesgo, ¿no? La historia familiar de trombosis, la presencia de masa mediastínica, el estar incluidos en un grupo de alto riesgo, la presencia de tromofilia hereditaria. Pero en el multivariante únicamente se mantenía la tromofilia hereditaria como estadísticamente significativa. Entonces, bueno, lo que se concluía era que la administración de parina parecía disminuir la incidencia de enfermedad embólica venosa en pacientes con tromofilia hereditaria y también con el fenotipo T. Los que recibían profilaxis con heparina tenían una incidencia de enfermedad embólica menor que los que no la recibían, pero no desaparecía del todo la incidencia de trombosis. Eh, en los pacientes que lo recibían, o sea, no era que no se trombosase ninguno, pero su incidencia era más parecida a la población que no tenía trombofilia, ¿vale? Entonces, bueno, la conclusión es que hay que estudiar en la población de cada uno, lógicamente, que hacen falta más estudios para elegir correctamente al paciente que se puede beneficiar de trombofilaxis, pero en general se recomienda que en paciente con trombofilia hereditaria y asparaginasa administremos heparina profiláctica en esa indicación. Si hablamos de cómo tratar, de cómo prevenir, sobre todo de cómo tratar, no vamos a entrar mucho en detalle porque va a haber una clase específica a esto
la semana que viene. Pero bueno, decir que en general la heparina de bajo peso molecular es el más utilizado en la enfermedad tromboembólica venosa en niños, ¿vale? Las guías del año pasado de enfermedad tromboembólica de la Sociedad Americana sí que hay un ligero cambio, que es que se prefieren los anticoagulantes orales de acción directa frente a otras alternativas terapéuticas. Esto, evidentemente, depende de la disponibilidad de los mismos, ¿vale? En España, particularmente, tenemos solamente dos ACOTs aprobados en trombosis pediátrica y no están financiados. Y la situación pues, puede ser muy distinta en según qué país. Eh, y bueno, decir que lo que sí parece es que se prefiere la heparina frente a los antivitamina K. Esto probablemente no tenga que ver con una falta de eficacia de antivitamina K, sino por una dificultad para alcanzar un rango terapéutico correcto con estos fármacos, ¿no? Que son más difíciles de manejar que la heparina, ¿no? Entonces, además, los antivitamina K interactúan mucho más con quimioterápicos. Entonces, en general, en el cáncer pediátrico se va a preferir la heparina bajo peso molecular. Los ACOTs también pueden interaccionar con según qué tratamientos quimioterápicos. Entonces, en general, también algunos expertos recomiendan realizar monitorización de esos fármacos si utilizamos en el contexto de cáncer pediátrico, bueno, de cáncer en general, cáncer y trombosis. En cuanto a la duración, en general se recomiendan 3 meses de anticoagulación. En niños, también lo comentamos la semana que viene, el ensayo Kids-DOTS en trombosis no complicada, y esa es la clave, excluía a los pacientes oncológicos. Demostró que 6 semanas eran inferior a 3 meses, pero, como digo, excluía a pacientes oncológicos. Entonces, hoy por hoy, la duración de la anticoagulación no ha cambiado en estos pacientes. Y bueno, recordaros que la monitorización de antidieza, que se indica sobre todo en pesos extremos, edades extremas, pacientes muy pequeños o la fracción renal límite, pues, se tiene que extraer la dosificación 4 horas después de la última dosis, menos 4 dosis estables, y el rango que pone ahí de 0,51 es para una dosificación concreta, para la enoxaparina de miligramo kilo cada 12, no es para todas las pautas de anticoagulación, eso hay que revisarlo en función de la pauta que tengas. Y bueno, que en general se recomienda retirarlo al menos 24 horas antes, 12-24 horas antes de un procedimiento quirúrgico, una punción lumbar, etcétera. Anticoagulación, como digo, no voy a entrar en los fármacos porque lo veremos la semana que viene. Y con el catéter siempre surgen dudas. Entonces, en general, ya hemos visto, ¿no? Que es un factor de riesgo fundamental de la trombosis. Entonces, si tenemos una trombosis asociada al catéter, ¿qué es lo que más os vais a enfrentar? Si el catéter, por ejemplo, veo que no me funciona y le hago una ecografía y tiene una trombosis, se recomienda retirar, lógicamente, porque no funciona. Si el catéter funciona y veo una trombosis y necesito el catéter, porque no tengo transfusión vascular, se puede mantener, no es imprescindible retirarlo, ¿vale? Si iniciamos anticoagulación, lógicamente. Y luego siempre también surge la duda de si retirar el catéter inmediatamente e iniciar anticoagulación o anticoagular unos días primero y luego retirarlo. Os diré que la evidencia a favor de una cosa o de la otra es muy escasa y muy débil, ¿vale? Pero en general, por precaución, se recomienda anticoagular unos días y luego retirar. Si tenéis que retirar el catéter que está trombosado de un paciente, porque sospecháis, por ejemplo, una infección asociada al catéter, ¿no? Se puede retirar sin esperar a estar unos días anticoagulados. O sea, si hay que hacerlo, se hace, ¿vale? Pero en principio, si el paciente está estable, se puede esperar un par de días de anticoagulación, un poco la idea de estabilizar la trombosis, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? Que se puede mantener el catéter en caso de que haga falta y no se pueda retirar, pues, porque sea un acceso vascular, por ejemplo. En general se anticoagularía durante 3 meses, pero si luego continúa con antes, se recomienda profilaxis con heparina y si se entrompasase de nuevo, pues ya anticoagulación indefinida hasta retirar el catéter 3 meses después. Y bueno, la prevención, decir que los niños en general van a ser menos propensos a la trombosis que los adultos. Encima, tener en cuenta que, claro, la profilaxis universal con heparina, la linfolástica es un proceso inherentemente hemorrágico también, por muchos factores, pero simplemente pensad en la trombopena que tiene un paciente con una linfolástica, o sea que es muy difícil indicar una profilaxis universal con heparina. Em, Según el grupo, veis aquí, por ejemplo, que el primer grupo, pues sí que parecían que recomendaban la administración de heparina profiláctica a todos los pacientes con linfolástica con asparaginasa de manera global, mientras que el segundo grupo, el grupo holandés, el ensayo Tropic, pues no lo recomendaba, que es el gol estándar hoy en día. Hoy por hoy no se recomienda la profilaxis universal para todos los niños. Sí que uno que se debe guiar en función de los riesgos que se deben establecer en cada población. En nuestro caso concreto, tromofilia hereditaria más o el fenotipo T más asparaginasa se recomienda. Y bueno, pues a futuro probablemente las vías van hacia el desarrollo de modelos predictivos para poder afinar más a esos pacientes que se van a trombosar, que no estamos pillando, y valorar el estudio de trombofilia universal a todos los niños oncológicos
Y también, no solamente a los de linfoblástica, sino a los tumores sólidos, que es algo que está mucho menos establecido, ¿no? Para poder definir bien qué paciente se va a trombosar, cuál tiene riesgo de recurrencia, para poder evitar esta complicación. Que si bien no tienen tanta mortalidad en población pediátrica, en torno a un 2% de mortalidad relacionada, más bien de trombosis que desencadenan mortalidad, o sea, que es algo relativamente escaso, pero no por ello menos importante, pero sí tiene mucha morbilidad y mucha tasa de recurrencia, en torno a un 18%, lo cual realmente es un problema importante sobre el cual tenemos que centrar la atención. Nada más, muchas gracias. Y bueno, cualquier duda que tengáis, hacedla por el foro sin ningún problema. Acabamos aquí la clase.